2, Primera de Pedro, capítulo número 2. Recuerde aquello que hemos mencionado ya, hemos estudiado, sobre todo en el versículo 4. Sí, dice, acercándoos a Él, piedra viva. Eso es lo que somos nosotros, iglesia. Sí, iglesia es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor quien nos acerca, quien nos guía. Sí, después de nosotros haber nacido de nuevo, es el Espíritu quien nos guía hacia Él. Como iglesia dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Creo que me salté, ¿verdad? Creo que me salté. Voy a volver a repetir desde el versículo 4. Del versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Entienda, usted y yo, y preste a esto atención, preste atención a esto. Usted y yo, por naturaleza, aún como creyentes, vamos a rechazar a Jesús. Sí. Aún como creyentes, usted y yo, por naturaleza, vamos a dejar a Jesús en un segundo plano. Porque usted y yo más estamos por naturaleza acostumbrados a que primero sea, ¿qué cosa? Uno mismo. Nosotros mismos. Por eso es que seguir a Jesús no es un tema de naturaleza, es un tema de fe. Es un tema de sí, por último, así no me guste, Jesús es primero, Jesús es Señor, Jesús es Dios. Y necesitamos nosotros reconocer ello. Y permítame aquí ser atrevido, ¿sí? Hermana Mercedes, hermano Emiliano, siempre que el Señor los guía a buscar una iglesia que sea respecto a Él. A Él, solamente Él, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, no que mis hijos, no que esto, los hijos crecen, se van y es Jesús, entiéndase, ¿sí? Es Jesús, y eso es lo que queremos también con esta iglesia, todo es Jesús, y en ello debe estar anclada nuestra fe, en Él debe estar anclado todo nuestro ser. Es Jesús. Como iglesia, obviamente, nosotros también necesitamos, siguiéndole a Él, ministrar a todos. Pero la idea es Jesús. Siempre es Jesús. Y debe ser Jesús. Entonces aquí se nos dice, ¿sí? Para los hombres, ¿sí? Va a ser desechada. Mas para Dios, entienda, ¿sí? Es escogida y preciosa. Ahora, luego nos dice, aquellos que ya somos iglesia, somos miembros de la iglesia, vosotros también como piedras vivas, o sea, usted solo no es iglesia. O sea, yo solo no soy iglesia. Soy una piedra así vivificada. ¿Cuándo somos iglesia? Cuando como piedras vivificadas el Señor nos pone juntos. ¿Sí? Eso es iglesia. No son las cuatro paredes. ¿Sí? No son las cuatro. ¿Agradecidos a Dios por las cuatro paredes? Claro que sí. Estas paredes son de adobes, dicho sea de paso. Si los adobes pudiesen sentir, ¿sí? Si los adobes pudiesen sentir, y los adobes entienden que este lugar se usa para adorar a Dios, ¿cómo creen ustedes que se sentirían los adobes? Ya me la creyeron, ya hasta están diciendo cómo se van a sentir. Cierto, qué privilegio. Eso es lo que somos nosotros. ¡Qué honor! No hay nada más privilegiado sobre la faz de la tierra que nosotros podamos ser piedras vivas, ¿sí? Unificadas por el Señor, y mire lo que dice acá, ¿sí? Sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Eso es lo que es iglesia. Eso es lo que es iglesia, que nosotros aprendamos a rendirnos a Jesús.
Que nosotros aprendamos a entender, ¿sí?, cuán privilegiados somos de poder siquiera dirigirnos en alabanza a nuestro Dios. ¿Se acuerda usted qué es lo que Moisés o qué experimentó cuando se acercó por primera vez a Dios? La zarza ardiendo. ¿Qué le dijo la zarza? Quítate las sandalias de tus pies. Esto es santo. Hermanos, estamos en el mismo lugar donde Moisés estuvo. No me refiero en el monte. No me refiero en el desierto, pero delante de Dios. Y muchas veces cuando nos congregamos ni idea tenemos de ello, ¿o sí? Muchas veces cuando nos congregamos simplemente pensamos ya el programa, simplemente pensamos los que van a dirigir, yo ya estoy acá, hagamos lo que hacemos. Quitémonos, hermanos, las sandalias de nuestros pies, porque el lugar donde estamos es santo. Y como iglesia tenemos ese privilegio de ciertamente decir, Señor, qué bendecidos somos. Pero no lo vemos así. Por eso es que nosotros muchas veces, pastores, como que tenemos que estar tratando de convencerlos a ustedes. Tratar de esto y esto y esto, y a veces hasta nos dejamos llevar por eso y nos distraemos de nuestra relación con el Señor. Y creo que nos estamos muchas veces alejando como iglesias de lo que en verdad una iglesia es. Es, dice aquí, una casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Vamos también, porque estamos viendo el propósito y estamos notando ello, pero dentro de ello también quisiera que nosotros consideremos, ¿sí?, en Primera de Timoteo, y vamos a tener que detenernos allí nada más, en Primera de Timoteo, pero posiblemente nos tome media hora. Así que vamos a Primera de Timoteo, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3. Dice, cierto, y muchas veces también, pastores, estamos tratando de animarlos, ¿no? Y a veces animamos, pero más con cosas que agradan al hombre escuchar. No animamos con la palabra de Dios. ¿Sí? Y la idea es, si hay algo que nosotros necesitamos comprender, es el alimento, es esto. Mire usted. Capítulo 3 de Primera de Timoteo, ¿sí?, nos dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le está escribiendo a Timoteo, ¿sí? Pablo estaba en prisión. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. ¿Sí? ¿Estamos bien? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Repito, es Pablo quien está en prisión y le está escribiendo a Timoteo. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Se ha dado usted cuántas veces y por qué razones nosotros dejamos de servir a Dios? Por ejemplo, muchas veces estoy enfermo. Ya no puedo servir. ¿No? Estoy ocupado. Ya no puedo servir a Dios. Si estuviésemos en la cárcel, ¿qué diría usted? Dios, sácame para que pueda servir, porque usted y yo somos más mentirosos muchas veces. Cuando nos conviene, ahí sí, Dios, sácame de la cárcel y te prometo que sí te voy a servir. Pablo estaba en la cárcel. Y mire cómo servía. En realidad no hay excusa para nosotros no servir a Dios, en absoluto.
Lo que sí hay es falta de fe. Y eso en nosotros hay muchísimo. Porque utilizamos cualquier cosa para muchas veces justificarnos. Y muchas veces, entiéndase, también hay cosas que son justificables. Pero muchas veces simplemente es nosotros. Y dice en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Timoteo fue pastor. Entonces el apóstol le está escribiendo a él como pastor y le dice para que sepas cómo debes conducirte, cómo debes servir, cómo debes ministrar en la casa de Dios. Muy bien, ahora, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Ahí está la respuesta. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Casa de Dios por lo general se refiere a donde habita Dios. En tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, se refería por lo general al tabernáculo, al templo de Jerusalén. Era la casa de Dios. Pero acá, en este pasaje y en este Nuevo Testamento, ¿cuál es la casa de Dios? Dice allí, la cual es, ¿qué cosa? La iglesia. Es la casa de Dios. Por eso es que una vez más, ¿se da usted cuenta cuánto nosotros estamos rechazando cuando nuestros corazones no están y tampoco nuestros cuerpos en la casa de Dios? ¿Se da usted cuenta cuánto estamos rechazando? Muchas veces gente dice, no, la familia es lo más importante sobre la faz de la tierra. Hermanos, no hay lugar en la Biblia donde Dios diga, ese es mi templo. No hay. Y vamos a ver más adelante, ciertamente, ¿sí?, cuán capacitada la iglesia del Señor es, a diferencia de cualquier institución bajo estas nubes, este cielo. ¿Sí? No existe. Esto es algo que nosotros nos lo hemos aprendido de nuestra sociedad, no de la Biblia. De que la familia es lo más importante, lo hemos aprendido de nuestra sociedad. En tiempos bíblicos, se ocupaban de educar a los hijos, pero en el Señor, y después, está bien, váyanse. Pero nosotros muchas veces hasta queremos que nuestros hijos, aún casados, estén con nosotros. ¿Sí? Y no es así. Estoy diciendo, por lo tanto, bótelos a sus hijos. Bueno, sí, no. Siga al Señor. Siga al Señor. Sigamos al Señor. Dejemos que el Señor a través de su templo, y vamos a ver esto más adelante, sí, porque recuerde los versículos que hemos leído desde el púlpito. ¿Se acuerdan de los versículos que hemos leído desde el púlpito? Que hemos venido leyendo desde hace 3 domingos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, si hay una institución que está capacitando para enseñar su verdad, no es la familia. No es la familia. Es la iglesia.
Y eso vamos a verlo más adelante. Pero nosotros muchas veces pensamos que no, iglesia cierto, es bueno, pero es muy secundario. Nuevamente, ¿se acuerda que hace un ratito nos dije, por naturaleza, usted y yo, por más creyentes que seamos, vamos a tratar de rechazar a Jesús? Cuando la idea es, no lo rechacemos, porque Él es cosa preciosa para Dios. Y acá se nos dice, repito, en el capítulo número 3, si tiene alguna pregunta, por favor hágalo. Estoy diciendo con esto que la iglesia no es importante. No estoy diciendo ello. No necesitamos en realidad poner en competencia a la iglesia con la familia, ¿sí? Que simplemente necesitamos poner las cosas en orden, en Jesús, conforme a Jesús y para Jesús. Hace mucho tiempo, alguien me envió, fue en inglés, si no se lo sé. ¿Usted se acuerda la pintura de la Santa Cena? ¿De quién es? Leonardo da Vinci. Pero en esta mesa, porque por lo general está la mesa, ¿verdad? Y Jesús y los discípulos. Pero en esta mesa y en esta foto solo estaba Jesús. Jesús nada más, en esa foto, detrás de la mesa. Y decía el pensamiento abajo. ¿Se imagina usted si los discípulos hubiesen dicho a Jesús en tal ocasión, Jesús, no puedo estar contigo porque vino a visitarme mi tío? ¿Sí? Uy, día de siembra. Uy, esto y esto y esto. Jesús se hubiese quedado solo, dice, ¿no? Oye, hermanos, ¿pero acaso no es eso lo que muchas veces hacemos nosotros? Si usted estuviese acá, posiblemente algún pintor más famoso a futuro, ¿no? Nos dibuje acá y ya usted, su cara va a estar en esa pintura más adelante. Dicho sea de paso, el hermano es pintor, el hermano Emiliano es pintor. Sí, ¿no, hermano? Y no de brocha gorda, bueno, también supongo, ¿no? Pero de bellas artes. Dudo que nos pinte entonces, porque usted pinta bellas artes nada más. Has estudiado en bellas artes. Okay. Cierto. Estamos nosotros más haciendo que nuestro cristianismo se asemeje a esta nuestra sociedad más que a la Biblia. Y eso no es una expresión de que las sociedades cambien. Claro que sabemos que las sociedades cambian. Es más una expresión de nuestra poca fe en Jesús, quien nos dice, yo no cambio, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entendamos, la casa de Dios es la iglesia. En este caso a Pablo le está hablando de la iglesia en Éfeso, la iglesia que él pastoreaba. Esa es la casa de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice y agrega a todo aquello que hemos estudiado respecto a la casa de Dios? ¿Sí? Dice, es columna y baluarte de la verdad. Vamos de atrás para adelante. ¿Qué es la verdad? ¿A qué se refiere en todo caso con la verdad? La Biblia, la palabra de Dios. Pero en serio, eso es la verdad para usted y para mí. O su verdad es más verdad que la verdad de Jesús. O sea, mi verdad es más verdad que la verdad de Jesús. Su verdad está siendo más verdad que la verdad de Jesús. O en verdad, qué filósofo me estoy volviendo. ¿Sí? O en verdad, la verdad de Jesús es la
Y aquí ya con esto va a decir, su pastor, qué bruto, qué se pasó. O la verdad de Jesús es verdaderamente la verdad. ¿Sí o no? ¿Sí? Como iglesia, Jesús nos ha llamado no para defender nuestra verdad, no para proclamar nuestra verdad, no para vivir nuestra verdad. Nos ha llamado para defender esta verdad, vivir su verdad y proclamar su verdad. Eso es lo que somos como iglesia. ¿Sí? Repito, número 1, dice es columna. ¿Qué es una columna? Bueno, en nuestro tiempo sí significa algo que soporta el resto. ¿Sí? En tiempos bíblicos, y entiendas, estamos hablando de en tiempos bíblicos, ¿sí? ¿Qué columnas la que los romanos, los griegos también edificaron? ¡Qué hermoso era! Pero qué fuerte sobre todo. Pero no solamente ellos, sino que remontándonos un poquito más, quizás usted se acuerda ya del lejano oeste o del viejo oeste, que cuando ellos querían, ¿sí?, hacer un anuncio, obviamente no lo pasaban por la radio. ¿Por qué razón? No había radio. Tampoco por la televisión, porque no había televisión. Internet no había, ¿sí? ¿Dónde es que ellos publicaban sus anuncios? ¿Se acuerda usted de ello? Sé que vamos a tener que ver una película aquí el próximo domingo, ¿sí? Una película del viejo oeste. ¿Sí? ¿Perdón? En un lugar visible, público y seguro. O sea, lo ponían en sus carteles, ¿no? Sus carteles. Se busca, por ejemplo, ¿no? Lo ponían en un lugar. Eso es lo que debemos, eso es lo que somos nosotros para la verdad de Jesús. Si hay un lugar donde la verdad de Jesús se debe ver, hermano, es en nosotros. No estoy diciendo en esta pared, porque esta pared no es casa de Dios, ¿correcto? Estoy hablando de nosotros. ¿Qué es lo que ve la gente en usted, honestamente? ¿Qué es lo que ve la gente en usted? ¿Qué es lo que ve la gente en mí como iglesia? En verdad puede vernos y decirnos, oye, es cierto, esta persona cree en la verdad. Quizás no esté de acuerdo con él, pero cree en esa verdad. Esta persona vive esa verdad. Y esta persona hasta habla de esa verdad. Nosotros muchas veces dejamos mucho que desear, ¿o no? ¿Cierto? Cuando la idea es, básicamente, vivamos por Jesús. Y si tenemos que morir por Jesús, ¿sabe qué era lo que pasaba en realidad en tiempos muy antiguos? Obviamente las iglesias eran perseguidas. Las autoridades iban a la gente, los creyentes, y le preguntaban, ¿eres creyente, sí o no? Y adivinen qué contestaban. Sí, creo en Jesús. Tontonazos, ¿no? ¿Por qué? Porque les quitaban la vida. Así somos nosotros, miren. Porque les quitaban la vida. Yo hubiese dicho, no soy. Y así hubiese tenido oportunidad más adelante para predicarles a otros. Así somos nosotros. Estamos pensando más en nosotros. No, usted no estaría pensando en predicarles a otros. Usted estaría pensando en salvar su pellejo, simplemente. Eso es lo que nosotros somos. ¿O no? Y a ellos los colgaban. Los quemaban. Usted sabe lo que son anticuchos, ¿verdad? En una estaca los atravesaban a más de una sola persona. Por su fe en Jesús. Y es que eso es iglesia. Usted y yo,
estamos cansados. No la hago. Necesito descansar también porque es importante, ¿o no? Por último, usted y yo, simplemente no tengo ganas. Y lo mismo, cuando entiéndase, no se trata ya de nosotros, se trata de Jesús. Repito, ¿hay razones justificables? Sí, pero manéjelas eso y manéjelas bien en Jesús. No las maneje usted. Deje que Jesús maneje eso, ¿sí? Porque si nosotros manejamos, ay. Quizás lo hagamos más conforme a lo que nosotros deseamos. Pero no solamente nos dice es columna, mire lo que dice también, ¿sí? Es baluarte. Tiene que ver también en algo con soportar, como lo que era la columna, pero también tiene que ver con firmeza. ¿Sí? Seamos firmes con la palabra. Seamos firmes respecto a la verdad de Dios. Eso es ser iglesia. Iglesia no es simplemente tener números. Iglesia no es simplemente sentirnos contentos. Ojalá que una iglesia pudiese ser así. Solo si se basa en Jesús y su verdad. En Jesús y su verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. En una ocasión alguien me dijo, sí, yo sé lo que dice la palabra, pero no me siento mal porque yo he estado orando a Dios y no necesariamente hago como dice la palabra, porque también Dios me habla así. Perdón. Y eso es lo que vamos a ver Dios mediante la próxima semana. Muchas veces cuando nosotros pensamos y hablamos del Espíritu Santo, pensamos que el Espíritu Santo se manifiesta a través de sentimientos y de emociones. Pero usted se va a dar cuenta, y repito, a partir de la próxima semana, Dios mediante, que el Espíritu Santo dirige a través de su palabra. Para eso vino. La palabra de Cristo. No, pero sí lo siento. Tenga cuidado. Y sobre todo si las cosas se dan como queremos, segurito que así no necesariamente sea conforme a la palabra. Y Jesús dijo, cuando Él venga, no hablará de sí mismo. ¿De qué dijo que hablaría el Espíritu Santo? De mí. De Jesús. ¿Alguna pregunta? Sí, hermano. Nos mira como pecadores. No, a ver. Dios mira a la gente de dos formas, o de una y dos. O como hijo de Dios, o como no hijo de Dios. ¿Okay? Muy bien. ¿Quién es hijo de Dios? Aquel que reconoce que es pecador y acepta a Jesús como su Salvador, pidiéndole perdón. Él es hijo de Dios. ¿Sí? Dios, a aquel que ha hecho eso, siempre lo va a ver como hijo suyo. ¿Estamos bien? Ahora, como hijos, desobedecemos, pero seguimos siendo vistos por Él como hijos. Va a trabajar en nosotros, va a seguir trabajando en nosotros. Si tiene que poner mano fuerte, va a poner mano fuerte en nosotros, pero seguimos siendo hijos de Él. ¿Ok? Uh-huh.
Ok.